Ok, muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy. Bien, voy a presentar pantalla. Si no se ve, me comunican, ¿ok? Bien, como ven en pantalla, vamos a hacer desarrollo humano, la primera parte y la segunda parte. Vamos a presentar esta pregunta como una pregunta de motivación para entender el desarrollo. El síndrome de Asperger, que es uno de los cuadros más leves del espectro autista. Ahora se sabe que este tipo de pacientes, este tipo de casos más precisamente, se deben a que el cerebro social, ¿verdad? La evolución biológica durante miles de años han generado un cerebro social. Y en el caso de las personas que sufren autismo, ese cerebro no ha madurado, pues se ha desconectado. Y por eso que, por ejemplo, estos cuadros de síndrome de Asperger son aquellos que no ven el rostro, eh, no buscan la interacción social, prefieren estar con objetos, jugando con objetos, que puede ser cualquier cosa, puede ser una piedra y están horas de horas con lo mismo, ¿ok? Y tienen una serie de problemas de comunicación, interacción social sobre todo. Y le doy un dato más. Hay un premio Nobel de literatura donde la que gana el premio Nobel, que es una señora, ha sufrido de síndrome de Asperger, ¿ok? Y se gana el premio Nobel, creo que en el 2004 o 2005. Esta información la pueden encontrar en el video de mi canal que se llama Autismo. Ahí está ese caso y, bueno, las características del cerebro social, ¿ok? De la evolución, ¿no? De la evolución biológica como, como seres sociales, ¿no? Que nosotros somos, ¿ok? Bueno, vamos a ver el índice de lo que vamos a recorrer el día de hoy. Vean, por favor, el índice. Punto número 1, vamos a definir el desarrollo humano. Vamos a entender que hay cambios cuantitativos, cambios cualitativos. Punto número 2, dimensiones del desarrollo. Dimensión física, cognitiva, psicosocial. Punto número 3, factores que influyen en el desarrollo. Punto número 4, etapas del desarrollo humano, que la vamos a recorrer todas. Prenatal, infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia. Y vamos a cerrar hacia las 2 de la tarde con adultez tardía o vejez. Bien, vamos a entrar a la definición del concepto central que es el desarrollo. Anoten que desarrollo significa cambio. Eso significa, desarrollo significa cambio. ¿Ok? Cambio psicológico. Cambia la conducta, cambios físicos, etcétera. Un ratito, perdón. Bueno, eh, ahora, el desarrollo se debe entender como procesos de cambios, ¿ok? Pero también hay periodos donde no hay cambios, lo cual se llama periodos de estabilidad, ¿ok? Los periodos de estabilidad lo vamos a estudiar, duran años, generalmente 2 años o 3 años, o duran 20 años, ¿verdad? Donde no hay grandes cambios, se llaman periodos de estabilidad. Pero generalmente eh, esos periodos, cuando hay un gran cambio, se entra en una nueva etapa, un nuevo periodo. Los periodos de estabilidad se deben entender como las etapas del desarrollo. ¿Ok?
Esas etapas se van a suceder a lo largo de todo el ciclo vital, es decir, a lo largo de toda la vida. ¿Ok? Lo vamos a ver, vamos a adelantar un poquito. Ya, mira por acá. Etapas del desarrollo. Etapa prenatal dura 9 meses. La infancia, fíjate, de 0 a 3 años, dura pues 3 años. La niñez temprana, de 3 a 6, dura 3 años. Niñez intermedia, de 6 a 11 años, dura 5 años. Adolescencia, aproximadamente 10 años. Adultez temprana, 20 años. Adultez intermedia, 25 años. Y adultez tardía, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿no? Desde los 65 años hasta la muerte. Entonces, como les estoy comentando, a esos periodos de estabilidad son las etapas, ¿no? Que vamos a transitar, ¿no? Vamos a analizar una por una, ¿ok? Ahora, ya dijimos que desarrollo significa cambio, ¿ok? Los cambios van a ser cambios físicos, cambios psicológicos, cambios emocionales, ¿ok? Y a eso se llama desarrollo. ¿Por qué? Los cambios generalmente son incrementantes, ¿verdad? Ejemplo, el desarrollo físico, el cambio físico implica crecimiento de masa corporal, ¿ok? Crecimiento en la talla, crecimiento en el peso, por ejemplo. Por lo tanto, generalmente el desarrollo es incrementante, de menos a más, pero también hay retrocesos, ¿ok? Que en esta clase no vamos a profundizar, ¿ok? Vamos ahora al segundo concepto, que son la naturaleza del cambio. Los tipos de cambio, vemos, son cuantitativos y cambios cualitativos. ¿A qué se llama cambios cuantitativos? Anota a los cambios que son fáciles de medir. Cambios que son fáciles de medir, cuantificar. ¿Ok? Se puede usar la medición. Allí tenemos, por ejemplo, crecimiento de masa corporal, crecer en talla, en peso, o, por ejemplo, el bebé de año y medio que tiene un vocabulario de 200 palabras, a los 5 años hay un gran cambio. A los 5 años tiene 10.000 palabras, ¿ok? Eso se ha podido medir, cuantificar. La amplitud de vocabulario por edad se puede medir. Ya eso se llaman cambios cuantitativos. ¿Ok? Pero hay cambios que son difíciles de medir. Se llaman cambios cualitativos, que son cambios de cualidad, ¿verdad? Por lo tanto, por ejemplo, pasar de la comunicación no verbal a la comunicación verbal, es un cambio de cualidad. Comunicación no verbal es que el bebé de 0 a 12 meses no habla ninguna palabra, pero a los 18 meses, fíjate, pues ese niño está dialogando contigo. Ya ese es un cambio cualitativo de la comunicación no verbal a la verbal. O por ejemplo, el juego simbólico de niños de 3, 4 años que imitan personajes de la televisión. Fíjate, jugar a los piratas, juego simbólico, imitan a los personajes de la televisión. A juego lógico, el ajedrez. El ajedrez implica una serie de normas, reglas de movimiento, de juego, y por lo tanto el niño adopta ese cambio, ¿no? Sabe que no puede mover las piezas a como quiere fantasiosamente, sino más bien respetar las normas del juego. Por lo tanto, ese es un cambio de cualidad, ¿ok? Y así. Bien. Preguntas sobre lo que estamos haciendo ahora. Preguntas, comentarios. Vamos. Ya saben que la clase se mejora con preguntas. Preguntas, vamos. Bien, no hay preguntas, pero cuando venga el cuestionario de evaluación del profesor, donde diga
el profesor respondió a las preguntas, no vayas a poner no respondió, pues, ¿no? No respondió y en todo caso escribe, no respondió porque no pregunté nunca, ¿no? Por lo menos sé sincero en eso, ¿no? Conste que yo estoy llano a responder, pero no preguntan, de repente están almorzando ahí ustedes y yo aquí hablando, ¿no? Pero bueno, estoy especulando. Avanzamos. El desarrollo o cambios se pueden dar en tres dimensiones. Dimensión física, cambios corporales, crecimiento de masa corporal. Fíjate, aquí te ponen como ejemplo la motricidad gruesa. Tú sabes que un bebé hacia los 12 meses se pone de pie, hacia el año y medio ya está caminando, pero hacia los 2 años ya puede bailar, correr, saltar. Eso se llama motricidad gruesa. Hay cambios de esa índole. La motricidad fina, por ejemplo, tú observas que un niño de 3, 4, 5 años coge el lápiz, coge el crayón o crayola, se amarra los zapatos, se abotona la camisa. Eso se llaman cambios de motricidad fina, ¿ok? En cuanto a la dimensión cognitiva o cognoscitiva, que es lo mismo, ¿verdad? Ustedes deben entender que cognitivo, cognoscitivo son sinónimos, ¿ok? Ahí vamos a estudiar la teoría de Jean Piaget. La teoría de Jean Piaget considera que el desarrollo cognitivo pasa por varias etapas, que ya hemos mencionado en el capítulo de pensamiento y lenguaje, creo que hemos mencionado, ¿no? Y ahora vamos a profundizar un poquito más. Jean Piaget, el psicólogo del desarrollo suizo, ¿no? Que vivió en Francia, ¿no? En París, un ratito, perdón. Disculpen, ¿no? Bueno, les estaba comentando que Jean Piaget considera que el desarrollo cognitivo pasa por varias etapas. Por ejemplo, de 0 a 2 años, él le llama inteligencia sensorio-motriz, pensamiento sensorio-motor. ¿Por qué pensamiento sensorio-motor? Porque el niño percibe, actúa. Percibe, actúa. Eso es todo lo que hace el niño de 0 a 2 años. No habla. Por eso Piaget le denominó pensamiento sensorio-motriz, etapa sensorio-motora. ¿Ok? De 2 a 7 años, ya a los 2, 3 años, el niño habla. Entonces, si habla, se entra en una nueva etapa, que sería lo que Piaget llama pensamiento preoperacional. De 3 años a 6 años. ¿Por qué preoperacional? Porque no tiene operaciones reversibles. ¿Qué es operaciones reversibles? Anota, pensamiento o pensar de ida y vuelta. Pensarlo varias veces. El niño menor de 6 años no piensa varias veces, no reflexiona, no tiene pensamiento reversible, porque pensamiento reversible es pensar de ida y vuelta, como estoy comentando. ¿Ok? Y el niño menor de 6 años, es decir, de 3 a 6 años, es fantasioso, se deja engañar fácilmente, ¿verdad? No tiene pensamiento reversible, pensamiento reflexivo, no tiene eso. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando veamos la teoría de Jean Piaget en el desarrollo cognitivo. Eh, en cambio, cuando ya tiene 7 años, 8 años, ¿no? Hasta los 11 años, el niño está en primaria, en el colegio primaria. Entonces ya tiene pensamiento lógico, ¿ok? El niño preoperacional no tiene lógica, es prelógico, pero a los 7 años, 8, ya el niño tiene pensamiento lógico. Y surgen las operaciones concretas, operaciones reversibles concretas, donde el niño tiene que percibir esas operaciones concretas, ¿ok? Después vamos a ampliar sobre ello. Estamos simplemente definiendo las etapas piagetanas. Y hacia los 11, 12 años, el adolescente ya tiene pensamiento lógico formal. Utiliza las operaciones formales de la lógica
Por ejemplo, si P entonces Q, ¿no? Que es una de las operaciones más poderosas, la voy a anotar por aquí. Si P entonces Q, lo voy a anotar por aquí. Si P entonces Q. Operación lógica, si P entonces Q, es una operación cuyo nombre es implicación lógica. La implicación lógica es una operación mental formal de encontrar la causalidad. ¿Okay? Si P entonces Q es una operación formal muy poderosa, porque podemos ir reversiblemente de P a Q y de Q a P. Esa es la reversibilidad. Ir de P hacia adelante, hacia Q, y de Q ir hacia atrás, hacia P. Por ejemplo, si yo tengo el argumento que dice que el que consume drogas malogra el cerebro, entonces la premisa consumir drogas, la premisa P. Entonces, malogra el cerebro es la consecuencia, Q. Y entonces yo me puedo preguntar, ¿qué malogró el cerebro en fulano de tal? Entonces, de Q yo puedo ir a la causa, que es P, consumió drogas, ¿verdad? Ya eso se llama implicación lógica y los adolescentes tienen eso. Los adultos pueden ir de P a Q, de Q a P y ese pensamiento reversible, ¿no? Capacidad de reflexionar de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Ok, eso no tienen los niños menores de 11 años. Ok. Bien, avanzamos. Entonces, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget implica el avance de varias etapas de desarrollo de la inteligencia o del pensamiento. Vayamos ahora a la dimensión psicosocial, la teoría de Erik Erikson. Erik Erikson, anota, psicólogo psicoanalista norteamericano, propone que el desarrollo de las emociones, el desarrollo de los sentimientos, es un desarrollo psicosocial, lo cual quiere decir que el desarrollo se da en interacción con otras personas. ¿Ok? Es un desarrollo interpsicológico, lo cual quiere decir que es un desarrollo psicosocial, donde intervienen otras personas. Ahora, Erik Erikson plantea que relacionarnos, como es la naturaleza humana, con otras personas, en esa interacción social vamos a tener conflictos. Siempre, siempre van a haber conflictos, ¿no? Psicosociales, conflictos de interacción social. Y los conflictos van a llevar a crisis emocionales. Las crisis emocionales van a generar sentimientos negativos. Sentimientos negativos que cuando no hay la crisis se generan sentimientos positivos. ¿Ok? Por lo tanto, volvemos a la pantalla. La teoría de Erik Erikson propone que el desarrollo psicosocial, el desarrollo de las emociones implica varias etapas donde hay interacción social y crisis. Por ejemplo, de 0 a 12 meses, el bebé está en la etapa del desarrollo psicosocial denominado sentimiento de confianza, que es un sentimiento positivo, versus sentimiento de desconfianza. ¿Qué quiere decir? Que si al bebé, el papá, la mamá le atienden, lo quieren en el primer año de vida, se genera un sentimiento de confianza en el bebé. Si al bebé le damos apego, que es contacto piel a piel, el bebé desarrolla sentimiento de confianza. Pero ¿qué pasa si no le damos apego al bebé? El bebé se va a sentir solo, el bebé
va a generar un sentimiento de desconfianza. Por lo tanto, uno de los dos sentimientos va a ganar. Y cuando gana, recuerden ustedes lo que vimos la semana pasada, los sentimientos son memorias a largo plazo. Memorias a largo plazo emocionales, que se llaman sentimientos. Por lo tanto, el bebé que está en sentimiento de desconfianza será un bebé inseguro, un bebé llorón, ¿no? Un bebé que se puede enfermar más frecuentemente. En cambio, el sentimiento de confianza por el apego al bebé va a generar sentimiento de confianza. El bebito no es llorón, es más seguro de sí, no es enfermizo por el sentimiento de confianza. Ahora, vayamos a la segunda etapa. Sentimiento de autonomía. Estamos hablando de bebés de 12 meses en adelante, hacia los 2 años. ¿Ok? Si el bebito ya camina y le va bien, ¿verdad? Porque le cuidan, genera un sentimiento de autonomía. Autonomía, desplazamiento. El bebito aprende a caminar. Pero si el bebé tiene accidentes, ¿verdad? Aprendiendo a caminar, se subió, se trepó las escaleras, se rodó, se golpeó la cabeza, sentimiento de vergüenza y duda. El bebito ya no va a querer caminar, va a estar llorón, porque tiene sentimiento de vergüenza y duda, que es un sentimiento negativo. Y así, vayamos a la tercera etapa. Sentimiento de iniciativa de 3 a 6 años, que el niño está en el preescolar. El niño de nivel preescolar, que está en el nido, tiene sentimiento de iniciativa, aprende a colorear, aprende a bailar, a cantar, aprende a usar la tijerita punta roma. Muy bien, eso se llama sentimiento de iniciativa. Versus sentimientos de culpa, ¿no? Si por ejemplo el niñito de 4 o 5 años con la tijera punta roma corta la cortina de mamá, la mamá le pega por esa travesura y se genera el sentimiento de culpa. ¿Cuál es la moraleja, en todo caso, con los sentimientos negativos? Que nunca se debe usar la violencia física. El castigo positivo, que ya lo hemos estudiado, que es dar golpes y gritos, ese castigo positivo generaría sentimiento de culpa siempre. Ahora, vayamos a los niños que están en primaria. Es decir, ya tienen 6 años a 11 años. Sentimiento de laboriosidad, que significa que el niño de primaria aprende a leer, escribir, aprende matemáticas y se genera un sentimiento positivo de laboriosidad. Quiere hacer sus tareas escolares versus sentimiento de inferioridad, que nos estamos refiriendo a que si el niño, por ejemplo, tiene problemas de aprendizaje, no aprende a leer, no aprende a escribir, se le hace difícil, no aprende a sumar, a restar, se le hace difícil, seguramente le castigaron, le dieron castigo positivo, golpes, gritos. Se generó un sentimiento de inferioridad. ¿Ok? Pero subimos de escalón. La adolescencia de 10 a 20 años, si el adolescente tiene sentimiento de identidad del yo, todo va bien. Pero también, siguiendo a Erik Erikson, se puede dar sentimiento de confusión de roles. Estamos hablando de roles sexuales. Recuerden que yo estoy solamente describiendo la teoría de Erik Erikson. Erikson cree que la sexualidad está detrás del desarrollo psicosocial. Por lo tanto, el adolescente que está en confusión de roles anota, por ejemplo, fantasías homosexuales. Los adolescentes de 12, 13, 14 hasta los 20 años pueden desarrollar sentimientos de confusión de roles. Ahora, si quieren saber mi posición académica, mi opinión académica sobre la homosexualidad, ¿ok? Yo les he recomendado 2 videos de mi canal, La Psicología del Futuro. El self homosexual
uno de los videos, y el otro video se llama La mente transgénero. La mente transgénero. Yo he recomendado esos dos videos porque no puedo explayarme en mi opinión con respecto a este punto de la homosexualidad. Pues ahí está mi opinión, en esos videos que yo he guiado a mis estudiantes para hacer esos dos videos, ¿ok? El video del self homosexual lo hicieron los estudiantes de ciencias sociales, pero el video de la mente transgénero lo hicieron mis estudiantes de psicología, ¿no? Pero bueno, creo que todas son señoritas las que hicieron ese video, es un excelente video. Bien, avanzamos entonces. Como estoy comentando, los adolescentes que van a sufrir sentimiento de confusión de roles, pues papá y mamá tienen que estar preparados para orientarles y generar un sentimiento de identidad del yo, ¿ok? Ahora, subimos de etapa de 20 años a 40 años. Sentimiento de intimidad, formar pareja. De 20 a 40 años, Erik Erikson reconoce que es importante no vivir solo, pues tener pareja es una parte natural del ser humano. En cambio, las personas que tienen conflictos interpersonales de 20 a 40 años no tienen pareja o se andan peleando con la pareja y eso genera sentimiento de aislamiento. El sentimiento de aislamiento está haciendo referencia a la soledad, estar solo, sola. ¿Ok? Recuerden ustedes que en la teoría de Robert Stenberg, los componentes del amor, el más importante es la intimidad, es decir, conocer a la persona, respetarle, comunicarse. Ya, ese es un sentimiento de intimidad versus el sentimiento de aislamiento, ¿no? Soledad, ¿verdad? De las personas conflictivas. Subimos hacia la siguiente. De 20 años a 65 años, sentimiento de generatividad versus sentimientos de estancamiento. ¿Quiénes tienen sentimiento de generatividad? Voy a anotar aquí, sentimiento de generatividad hace referencia a ayudar a las nuevas generaciones, dar consejo y ayuda a las nuevas generaciones. ¿Quiénes tienen eso? Los que tienen eso, sentimiento de generatividad, son aquellas personas que tienen estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad familiar. Las personas que llegan a los 40 años, 45 años, con empleo seguro, con estabilidad económica, no digo ricos, simplemente pueden vivir tranquilos. Personas que tienen estabilidad familiar, no hay pleitos en el hogar. Esos desarrollan sentimientos de generatividad. ¿Quiénes desarrollan sentimientos negativos en ese punto? ¿Ok? Pues estamos hablando de el sentimiento, ya se me fue de la cabeza, disculpen, estoy cansado, pues esta es la quinta hora que estoy hablando, me canso y la memoria no me trabaja bien. Estoy hablando allí de sentimiento de aislamiento, creo que ese era el tema, creo, ya está, no, perdón, sentimiento de estancamiento, disculpen. El sentimiento de estancamiento, son personas que no tienen estabilidad emocional, tienen problemas familiares, tienen problemas económicos, no estudiaron ninguna carrera. ¿Qué es lo que tienen en los sentimientos, en este caso ay, ya me olvidé, disculpen, pero es el cansancio, ¿ok? De estancamiento, no me voy a salir de aquí, después vuelvo para absorber los comentarios y preguntas. El sentimiento de estancamiento son personas con frustraciones,
son personas con envidias, son personas que quieren venganza. Ese es el problema de sentimiento de estancamiento, ¿no? Que se da con personas mayores de 40 años hasta los 60 años. Y para cerrar, sentimientos ya en la última etapa, la ancianidad, personas mayores de 65 años, sentimiento de integridad, sentimiento positivo de integridad. Son personas que han cumplido con su deber. Llegan a la vejez diciendo, cumplí con mi deber, saqué adelante a mi familia, tengo estabilidad familiar, económica, vivo tranquilo, no digo riqueza, vivo tranquilo. Sentimiento de integridad versus sentimiento de desesperación. ¿Quiénes son esos? Personas que no cumplieron con su deber, no estudiaron, no son profesionales, no tienen estabilidad económica. Y es más, son personas que se volvieron malas, hicieron daño a otros, mataron, robaron. Ya esas personas cuando llegan a la vejez generan un sentimiento de desesperación, desesperanza. Muy bien, esa es la teoría de Erik Erikson. Ahora voy a responder las inquietudes de Charles Brownlee, que dice, básicamente lo que dice Erikson, que la homosexualidad se desarrolla en la etapa de la identidad, en la adolescencia, pues amigo, porque estamos hablando de 10 a 20 años de edad, ¿ok? Como vamos a ver dentro de unos minutos en la adolescencia, la pubertad es la activación de hormonas, el sexo gonadal. El sexo gonadal son hormonas, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, las hormonas de la testosterona. Pero Erik Erikson no está diciendo que necesariamente la homosexualidad solo sea exclusivo de esa etapa. No ha dicho eso. Lo que ha dicho es que el adolescente tiene conflictos interpersonales. Recuerden que la teoría de Erik Erikson es una teoría psicosocial de relaciones interpersonales. Entonces, él está proponiendo que en las relaciones interpersonales los adolescentes pueden tener crisis de identidad y generar confusión de roles sexuales, por ejemplo. Eso es lo que él está proponiendo. No está diciendo que en la adolescencia se cause la homosexualidad. La homosexualidad, ya he comentado, vean el video de mi canal, el self homosexual, la hipótesis allí es que la homosexualidad puede venir desde la gestación. La homosexualidad puede venir por estrés de la madre. Estrés a drogas, estrés a preocupaciones, estrés a violencia que sufre la madre. ¿Ok? Pero el estrés se puede prolongar con violencia en el hogar, conflictos entre papá y mamá. Esa es la hipótesis, condicionamiento clásico. Eso está en el video sobre el self homosexual. ¿Ok? Erik Erikson lo único que está planteando es que dentro de la etapa de la adolescencia hay crisis emocionales, crisis de identidad, crisis de confusión de roles. Eso es lo que está proponiendo él. ¿Ok? Avanzamos. Había otra pregunta, señorita Corina Milagros. Dice, una persona narcisista puede generar conflicto de generatividad. Una persona narcisista puede generar suicidios, depresión en otras personas. ¿Por qué? Porque la personalidad narcisista, que lo vamos a estudiar la próxima semana, la persona tiene una autoestima valorada. Y con razón, posiblemente, ¿no? Porque la persona narcisista tiene que tener algunas condiciones. Cualquiera no es narcisista. Para ser narcisista tiene que haber características físicas. Por ejemplo, mujer hermosa que sale de la norma, se vuelve narcisista. Hombre guapísimo, sale de la norma,
es más guapo que todo el barrio. Ya, se puede volver narcisista. Aparte, dije, personas altas, se puede volver narcisista, hombre o mujer. Y personas que manejan dinero. Personas que manejan dinero, es decir, riqueza, se puede volver narcisista, así sea fea, feo. Es fea, pero tiene dinero, controla a gente. Es feo, pero tiene dinero, controla a gente. ¿Ok? Manipula gente, porque el narcisismo es una manipulación. ¿Ok? Manipular a otras personas para que le estén admirando, endiosando. ¿Ok? Lo que dice o lo que pregunta la señorita Corina, que si el narcisismo puede generar conflicto de generatividad, pues no, porque estamos diciendo que la generatividad es un sentimiento positivo, positivo. En todo caso, el narcisismo podría causar un sentimiento de estancamiento, sí, o generar un conflicto de aislamiento, sí, soledad, o generar un conflicto de confusión de roles, sí, es decir, sentimientos malos tienen que ser. Dentro de la teoría de Erik Erikson, él pone sentimiento positivo versus sentimiento negativo, ¿ok? Por lo tanto, el narcisismo no debe generar un sentimiento positivo, que sería la generatividad, sino más bien generar un sentimiento negativo, ¿ok? Por causa del narcisismo, ¿ok? A ver, señorita Corina Milagros, una persona que invalida tus emociones y justifica sus acciones también, ya. Si usted me pregunta por una persona que justifica sus acciones, recomiendo mirar el video Disonancia Cognitiva en mi canal, porque lo que usted está preguntando de justificar mis acciones, a eso se llama disonancia cognitiva, ¿no? Y en ese video van a encontrar que todos los seres humanos nos autojustificamos cuando metemos la pata. Cuando metemos la pata por una decisión, viene la disonancia cognitiva. Y para retornar a la consonancia cognitiva, es decir, la disonancia cognitiva es un malestar, que he metido la pata, que he elegido mal. Entonces me autojustifico por haber elegido mal, para encontrar una consonancia, ¿no? Para sentirme mejor. Vamos a suponer que yo me compro un carro, ¿no? A $5,000, carro de segunda, y después encuentro un carro mejor que ese a $2,000. Entonces me siento mal. Entonces viene la disonancia cognitiva, ¿ok? Y me justifico. Digo, bueno, ese carro no será bueno. Ya, miren el video de disonancia cognitiva, donde los ejemplos que se han planteado en ese video son de elegir pareja. Disonancia cognitiva por elegir pareja. Y al final del video, a los evaluados le dicen, usted conoce a una señorita con la cual decide casarse. Pero después descubre que la señorita es floja, no le gusta cocinar, aparte está embarazada del anterior novio, entonces para sentirlo, para que se sienta mal y generar una disonancia, ¿no? Y que la persona se justifique. Vean el video, ¿ok? Bueno, estoy explicando varias cosas y vamos a retomar la sesión. Bien, para cerrar este punto y correr, porque estamos con poco tiempo. El desarrollo psicosocial, el desarrollo emocional, se da por crisis, donde puede vencer un sentimiento positivo, que es el que está a la izquierda, o vencer un sentimiento negativo, a cualquier edad, ¿ok? Si hablamos de la adolescencia, será sentimiento de identidad del yo versus sentimiento de confusión de roles. Si estamos hablando de jóvenes de 20, 40 años, sentimiento de intimidad versus
sentimiento de aislamiento. Y así, bien, avanzamos. Ahora, vayamos a factores que causan el desarrollo. Dijimos que desarrollo es cambio, factores del cambio. Vayamos a factores biológicos. Ahí estamos hablando de herencia biológica, sobre todo cromosomas. Por ejemplo, cromosoma masculino XY para que el sexo se defina como varón o mujer, cromosoma XX, ¿ok? De ese factor herencia, estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de sexo gonadal, sexo de las hormonas, ¿ok? Yo ya he comentado que el género masculino y femenino es producto del sexo gonadal. ¿Por qué? Porque si uno tiene cromosomas XX y es mujer, pues las hormonas tienen que ser de mujer. Pero ¿qué pasa si una mujer tiene hormonas de hombre, más hormonas de hombre? Pues va a tener problemas de mente transgénero. Va a ser una mujer que se siente hombre, conductas de hombre. Y si es hombre, en este caso sus cromosomas son XY, se supone que la testosterona tiene que dar las características, pero no, es el estrógeno. Entonces el hombre con cuerpo de hombre tiene mente de mujer, se siente femenino, ¿ok? Pero también van a encontrar personas que no tienen género, que no se sienten ni hombre ni mujer, cero, cero. Ya eso se llama mente transgénero, ¿ok? Que está en el video que yo he comentado. Entonces, cuando estamos hablando de factores que generan el cambio, estamos hablando de la herencia, ¿no? Cromosómica, pero en los cromosomas está todo lo bueno, todo lo malo, incluyendo enfermedades, ¿no? Enfermedades, ¿no? Que se van a presentar, pues, en el desarrollo. Por ejemplo, la dislexia. Desde hace unos 15 años se sabe que la dislexia se debe a problemas cromosómicos, porque las neuronas que deben estar en el cerebro para aprender las reglas de conversión, grafema, fonema, no están en su lugar. Y entonces la persona no aprende a leer. Ya tiene 6, 7 años, no aprende a leer, 8 años, no aprende a leer. Pero no aprende a leer porque las neuronas de esa área no están en su lugar, ¿ok? Y por lo tanto no abre la memoria de letras y fonemas, no abre. ¿Ok? Si no se está entendiendo, me preguntan, por favor. A ver, aquí hay una pregunta de Corina Milagros. Ah, la señorita pregunta, ¿cuándo se vuelve un trastorno? ¿Cuándo se vuelve un trastorno qué, señorita Corina? Disculpe que ya perdí el contexto de su pregunta, ¿no? Porque ya pasaron 6 minutos. El narcisismo. Ya, esa es una buena pregunta. Parece que el narcisismo debe tener algo de predisposición biológica, ¿no? Pero también bastante de sociocultural. Ahora se considera que los trastornos mentales tienen de biológico y sociocultural. Ambos son importantes. En algunos momentos más son importantes factores culturales, en otros momentos más son importantes factores biológicos, ¿no? Si por ejemplo, una mujer bellísima, una belleza fuera de lo común, nace en Arabia Saudí, donde desde los 11 años se tiene que tapar el rostro para salir a la calle. Allí no habrá narcisismo nunca, pues, por más predisposición genética. Es una mujer bellísima, pero cuando sale a la calle se pone un velo. Incluso para que no le vean los ojos se pone una rendija. Vean ahí los burkas, ¿ok? Busquen en el burka.
Es un velo, y aquí en Lima ha habido burka. ¿Ustedes han escuchado hablar de las tapadas limeñas? ¿Qué eran las tapadas limeñas? Las tapadas limeñas eran, pues estamos hablando de la colonia, ¿no? En donde la mujer no podría mostrar el rostro para evitar el pecado. Ya, si una mujer es hermosa y sale con el rostro tapado, la gente en la calle no se va a enterar. ¿Dónde va a estar el narcisismo allí como trastorno? No se va a generar. Entonces, como nos damos cuenta, son bifactorial, factores biológicos, factores socioculturales, siempre. Así es. ¿Ok? Espero haber respondido su pregunta, señorita Corina Milagros. Recomiendo, si quieren ver la historia de una mujer narcisista que generó muertos, suicidios, ¿no? Suicidios. Recomiendo buscar en internet la obra de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. La obra se llama A Puerta Cerrada. Es una obra teatral chiquita, te la lees en 2 horas, o 2 o 3 horas. A Puerta Cerrada es una pieza teatral del Premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre, gran filósofo. Allí hay una narcisista que ha generado suicidios por su maldad y se va al infierno. Y en el infierno, pues no te voy a spoilear, no voy a hacer spoiler, pues ahí hay una narcisista, ¿ok? En el infierno, que está pagando sus pecados. Pero bueno, avanzo. Son la 1, tengo 58 minutos para cerrar la clase de hoy. Entonces les estaba comentando que la herencia biológica, pues estamos hablando de factores como los genes, factores como los cromosomas. Yo ya comenté que mi posición con respecto a la homosexualidad y la bisexualidad, yo no creo que sean genes biológicos. Yo no creo que sean cromosomas. Lo que yo creo es que es estrés en la madre, estrés en el bebé, estrés producto de violencia, producto de condicionamiento clásico en la madre gestante o el bebé o el niño pequeño. Estrés, ¿ok? Eso es lo que yo creo. Bien, es una hipótesis, ¿no? Que de repente se va a confirmar más adelante. Ahora, factores congénitos, estamos hablando durante los 9 meses de gestación. Durante los 9 meses de gestación, por ejemplo, si la madre fuma, el bebé pierde peso. El bebito pierde peso, es peligroso. Si la madre consume drogas, ustedes saben que el feto está conectado por el cordón umbilical. Por lo tanto, si la madre fuma marihuana, el bebito también está volando su cerebro. ¿Por qué dañar el cerebro del feto? Dime tú, en formación. Si la madre quiere fumar drogas, que espere a dar a luz, pero no malogre el cerebro del futuro bebé. ¿Ok? Si la madre consume medicamentos no prescritos por el médico, pues es peligroso, se generan problemas del desarrollo. Recomiendo que busquen en internet, porque no tengo videos sobre el tema, de un medicamento llamado talidomida. Talidomida. Talidomida, así. Medicamento, talidomida, que fue recetada por médicos, ¿no? Producida por una famosa empresa de fármacos, generó niños sin brazos, sin piernas. Niños sin brazos, niños sin piernas. En esos casos hay varios centenares en el mundo, producto de un medicamento llamado talidomida. Busca en internet, busca fotos, se vas a encontrar ahí. ¿Ok? Entonces, como estoy comentando, esos son problemas congénitos. Esos son problemas congénitos del desarrollo.
El estrés también es problema congénito. La madre debe tener una gestación tranquila, una gestación positiva, ¿ok? Pero si hay pleitos o drogas y cosas por el estilo, se producen trastornos del desarrollo. Ahora, vayamos a factores de maduración, que son programas madurativos. Por ejemplo, mira, crecimiento de masa corporal, la ley cefalocaudal, crecimiento de talla, o la ley próximo distal, ensanchar el cuerpo, por ejemplo. Ya esas son leyes de maduración. Por ejemplo, pasando los 40 años, todo el mundo se engorda, hombres, mujeres, se engorda, salvo que hagan mucho ejercicio, mucha dieta, si no, todo el mundo se engorda. Por envejecimiento. Anchar el cuerpo es la ley próximo distal, ensanchar el cuerpo. Ahora, hay factores educativos que se llaman factores socioculturales, normas sociales, valores culturales. ¿Impactan en el desarrollo? Sí. Por ejemplo, la nutrición son normas socioculturales, lo que comemos, ¿ok? Eh, Como estoy comentando, las normas socioculturales de plano impactan en el desarrollo físico o pueden impactar en el desarrollo psicológico, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo. Eh, por ejemplo, voy a poner un caso de desarrollo sociocultural, el ajedrez. El ajedrez en Rusia se enseña a los niños en todos los hogares y en todos los colegios. En Perú no. En Perú no hay buenos ajedrecistas o hay pocos. En Rusia hay un montón de ajedrecistas porque el ajedrez es un instrumento de educación en primaria, secundaria y en el hogar. Ya eso desarrolla inteligencia visoespacial, memoria de trabajo, desarrolla. Ok, vayamos ahora a factores personales, biográficos. Allí anoten buena suerte o mala suerte. Buena suerte, nacer en una familia con estilo de crianza democrático. Buena suerte. Mala suerte, nacer en una familia con estilo de crianza autoritario o negligente o permisivo. Mala suerte. ¿Impacta en el desarrollo psicológico? Sí, y mucho. Y mucho. Yo ya he comentado, por ejemplo, que la homosexualidad correlaciona alto con hogares con estilo de crianza autoritario. Ya ese es condicionamiento clásico, pues memorias emocionales por condicionamiento clásico. ¿Ok? Ya, pero también hay personas que tienen buena suerte, ¿no? Nacen en un hogar que les va bien, tienen estabilidad económica, afectiva, y el niño crece en un ámbito positivo. Ahora, mala suerte también anoten accidentes invalidantes. Por ejemplo, perder un brazo de niño, perder un ojo de niño afecta mucho el desarrollo emocional, mucho. Bien, preguntas sobre factores que influyen en el desarrollo. Preguntas, porque vamos a entrar a las etapas ahora. Preguntas, vamos. La verdad que me estoy cansando ya van 5 horas hablando, ok, 5 horas hablando, estoy cansado, hace calor aquí. Bien, avanzamos porque nos quedan ahorita 45 minutos para cerrar la sesión de hoy y avanzamos. Vamos a transcurrir por todas las etapas: prenatal, infancia, niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia, y vamos a cerrar hacia las 2 de la tarde con adultez tardía, ancianidad.
Empezamos con la etapa prenatal, que dura 9 meses. Desarrollo físico. El desarrollo físico se inicia después de la fecundación. Se forma el huevo o cigoto. Durante la primera semana, segunda semana, crece a toda velocidad. Crece de manera exponencial. Una vez que ingresa el espermatozoide al óvulo, se forma el cigoto y comienza a multiplicarse. ¿Ok? Es un coágulo de sangre. Y hacia el segundo mes, fíjate, durante la tercera semana y en la octava semana, pues estamos hablando de más o menos a partir del primer mes y el segundo mes, lo que tenemos es el embrión que todavía no tiene forma humana. ¿Ok? El embrión se considera hasta los 2 meses. Ahora, el embrión no tiene forma humana. Por eso, para que tú sepas, vamos a ampliar tu cultura. El aborto legal en los países donde se ha aprobado, el aborto legal solamente es permitido hasta los 2 meses. ¿Por qué? Porque en el primer mes todavía es un coágulo de sangre, en los primeros 15 días. ¿Ok? Y a partir de la tercera semana ya tenemos el embrión, pero no tiene forma humana. No tiene bracitos con dedos, ni piernitas con pies y dedos. No tiene todavía definido bien los ojos, la nariz, nada. Pero al segundo mes, es decir, empezando el tercer mes, sí. Por lo tanto, lo que se llama aborto legal, que algunos países han asumido, solo se puede dar hasta los 2 meses de gestación, porque no tiene forma humana. Pero a partir de la semana número 9, 10, ya no, porque ya es un ser humano. ¿Ok? Yo un poco les comento esto porque hay países que han legalizado el aborto. Si una pareja que ya tiene 8 hijos y es pobre y ya no quiere tener el noveno porque su señora ya tiene un mes de embarazo y dice, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos para dar de comer a los 9 hijos, se viene uno más. Entonces la señora, el señor, pueden abortar porque todavía no pasó de los 2 meses, no tiene forma humana y eso es legal. ¿Por qué en Perú no permiten que una familia con 10, 11, 12 hijos no tenga un hijo más si la pareja no quiere? ¿Por qué le obligan? Y después vienen con eso que con mis hijos no te metas, que claro, nace el bebé en la pobreza. Y después tenemos a un mendigo ahí, un mendigo más, una prostituta más en el futuro, ¿no? Por la pobreza, por falta de educación. Bueno, fuera que los que están en contra del aborto, que son generalmente gente acomodada, pues diera educación, pues, ¿no? Diera mejores condiciones de vida, ¿no? Pero no lo dan, ¿no? Y después te dicen que Dios se ofende porque tú cometes un aborto, pero el aborto debe ser legal. Lo que pasa es que el aborto es un negocio multimillonario, el aborto ilegal, ¿verdad? Porque se hace a escondidas, ¿no? Y es peligroso incluso, ¿no? Y las mujeres son las que salen perjudicadas. Yo soy feminista, les comento, soy feminista, yo apoyo a la mujer siempre, ¿ok? Yo no soy machista para nada. ¿Ok? Y invito en este caso, a los hombres a investigar sobre el feminismo, ¿no? Que las mujeres tienen razón de quejarse, ¿ok? Avanzamos. Entonces, estaba haciendo comentarios ya para ampliar la cultura de ustedes, de que hasta la octava semana se puede hacer aborto legal, ¿no? En algunos países. Lo que hay en Perú es un aborto por violación, pero hasta los 2 meses. Y si el feto tiene o el embrión tiene fallas, ¿no? Comprobadamente sabemos que va a tener problemas, por ejemplo, de salud, ¿no? Van a ser sin brazos o piernas, ya porque
encuentran, ¿no?, indicadores, entonces allí está permitido, ¿no?, un aborto legal, ¿ok? Pero otros casos en Perú no hay, ¿no? La Profe, ley una no permite. consulta. Sí. ¿Aló, Y aló? respecto sí, buenas tardes. Y respecto al aborto psicológico, algo así había escuchado, pero no sé si será legal en Perú. Aborto psicológico, ¿qué es eso? No, yo no he escuchado nunca eso. No, yo tampoco, solo así escuché que o sea, no profundicé en el tema, pero era como así No, nada no, más, no. aborto psicológico. Pero bueno, busque en internet qué es eso del aborto psicológico, ¿no? Porque yo lo voy a anotar, ¿no? Porque la verdad que nunca escuché. Aborto psicológico, ¿qué es eso? Aborto de una idea, ¿no? Aborto psicológico. La verdad que no escuché nunca eso. Me disculpa, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. Bien, vayamos a desarrollo cognitivo durante la gestación. Mira el feto, ya estamos hablando de la 9ª semana hasta el 9º mes, ya se llama feto, no es un bebé todavía, es un feto. Aprende por condicionamiento clásico pavloviano, que ya hemos estudiado. El feto aprende. ¿Qué aprende? Vayamos al desarrollo psicosocial, a reconocer la voz de la madre, a reconocer el idioma de la madre. Eso lo aprende, a reconocer música, melodías, ¿ok? Eso se llama aprendizaje prenatal, ¿ok? Pero bueno, voy a investigar, ¿no?, sobre el aprendizaje prenatal para hacer un video, ¿no? Aprendizaje prenatal. Sería interesante un video de ese tipo, porque hay casos, le comento, ¿ok? Pero no puedo ampliar acá porque no tengo tiempo. Avanzamos. Vayamos ahora de 0 años a 3 años. Estamos hablando del bebé de 0 a 2 años y un año más adicional. Desarrollo físico. Se tienen que presentar reflejos naturales, innatos. Reflejo de Moro. Mira, reflejo de Moro es cuando al bebé neonato, recién nacido, lo hacemos que sienta que cae hacia atrás, abre los brazos, quiere agarrarse de algo. Se llama reflejo de Moro. Reflejo de búsqueda. Si tú le hablas a un oído, gira la cabeza. Si le hablas por el otro oído, gira hacia el otro lado. Gira la cabeza hacia el otro lado. Si le pasas la mano por la mejilla, gira la cabeza. Ese es reflejo de búsqueda. Reflejo de succión para mamar. Reflejo de prensión palmar. Si tú le das el dedo al bebé, lo puede levantar en peso. Si le das los 2 dedos en cada mano, lo alzas en peso. Prensión palmar. Reflejo de Babinski. Tiene que presentarse. Si tú le haces cosquillas, abre los dedos. Incurvación del tronco, marcha primaria. Si tú al bebé de 1 semana o 2 lo quieres poner de pie y hace como que quiere caminar, ya ese es un reflejo también. Y tonicidad del cuello, si lo pones de espaldas, levanta la cabeza, ¿ok? El bebé. Por lo tanto, un padre de familia puede saber si su bebé es normal solamente evaluando los reflejos. ¿Qué pasa si un bebé no tiene los reflejos que acabamos de mencionar? Tiene problemas de neurodesarrollo, ¿ok? Tiene problemas de neurodesarrollo. Eso es lo que va a suceder, ¿ok? Ahora, vayamos al desarrollo cognitivo de 0 a 3 años. Según la teoría de Piaget, el bebé está en la etapa sensorio-motriz, percibe, actúa. Desarrolla la capacidad de tener permanencia del objeto. Anoten, buena memoria, porque recuerda los objetos que salen del campo visual. ¿Por qué Piaget no le llamó memoria a la permanencia del objeto? Porque estamos hablando de 1936. No se usaba el concepto memoria como ahora. Aparte, Piaget no estaba haciendo psicología, estaba haciendo epistemología, epistemología genética.
Por lo tanto, Piaget le llamó a la memoria, a los 13 meses, permanencia del objeto. Aparte, el bebé de 13, 14 meses tiene que imitar mucho. Incluso, te comento, el bebé imita desde los 6 meses. Tú dirás, ¿qué imita a los 6 meses? Imita, por ejemplo, usar la cuchara. Quiere comer solo, ¿ok? Imita lo que hace mamá. Si tiene 7, 8 meses, mira a mamá peinándose, quiere peinarse. ¿Ok? Ya, si hace eso, el bebé es normal, sano, incluso inteligente. ¿Qué pasa si un bebé no tiene imitación diferida? No imita, no juega. Ese tiene problemas del desarrollo. ¿Qué problemas? Sordera, puede ser sordo, autista o retardo mental. Cualquiera de las tres puede ser. El bebé tiene que ser curioso desde los 6, 7 meses. Imitador desde los 6, 7 meses. Juguetón, curioso, explorador. Ese es un bebé normal. Juego simbólico es imitar roles que vio. Mira, jugar a la enfermera, al médico, jugar a la comidita, todo eso lo vio y lo imita y se forma el juego simbólico. Desarrollo psicosocial de 0 a 3 años, sentimiento de confianza, apego al bebé, versus sentimiento de desconfianza. No le damos apego al bebé. Y sentimiento de autonomía, fíjate, el bebé camina, versus sentimiento de vergüenza y duda, accidentes, cayéndose. Y ahora, anoten la prueba del espejo, reconocerse en el espejo, conciencia de sí mismo en un bebé. Se han hecho investigaciones con la prueba del espejo, anoten la prueba del espejo, y se ha comprobado que el bebé se reconoce, ¿no? Hacia los 2 años. La prueba del espejo, primero lo probaron con monos y los monos se reconocen. Saben que eso que refleja la imagen del espejo es él, ¿ok? Ok, bien, avanzamos. Si hay preguntas sobre la prueba del espejo, busquen en internet videos de la prueba del espejo y lo encuentran. Mi canal no tiene un video sobre la prueba del espejo todavía, pero vamos a ver si hacemos uno. ¿Ok? ¿Qué implica la conciencia de sí mismo? Que se reconoce igual que los animales, pero de allí a más adelante crece la conciencia del yo. ¿Ok? Ya, vayamos a la siguiente etapa, de 3 a 6 años. De 3 a 6 años, desarrollo físico. Se define la lateralidad. Anota, ser diestro o zurdo. El niño a los 3 años define si va a ser zurdo, que generalmente son un promedio del 5% de la población humana. En la zurdería hay bastante de factor hereditario. Si en la familia hay un zurdo, de repente el sobrino, el hijo sale zurdo, porque hay genes de zurdería. Pero la mayoría de los seres humanos no son zurdos, son diestros, ¿ok? Pero eso se define a los 3 años. Pero también se considera desarrollo físico la motricidad fina, abotonarse, amarrarse los zapatos, coger un lápiz, dibujar, colorear. Bien, vayamos al desarrollo cognitivo según Piaget. El niño de 3 a 6 años está en una etapa que él denomina preoperacional. ¿Qué quiere decir preoperacional? Que no tiene operaciones reversibles. Anota, operaciones reversibles son operaciones de ida y vuelta. Las operaciones reversibles es lo mismo decir pensamiento reflexivo, pensarlo varias veces.
El niño menor de 6 años no piensa las cosas, no tiene pensamiento lógico. Anoten, el niño preoperacional es preverbal, perdón, prelógico, perdón, prelógico, esa es la palabra, prelógico. Por eso, según Piaget, el niño preoperacional es egocéntrico. Anoten que egocentrismo, anoten, egocéntrico, etimológicamente, centrado en su yo, pero egocentrismo significa no aceptar opiniones del otro. Eso significa, anoten eso, memorizan. Un niño egocéntrico está centrado en su yo. No acepta lo que tú le dices. Ejemplo de Jean Piaget. Jean Piaget a un niño o a diferentes niños de 4 o 5 años le mostró una fotografía del sol en el ocaso. El sol a las 6 de la tarde, 6:30, ocultándose en el horizonte. Entonces le pregunta al niño, mira niño, el sol ocultándose, ¿por qué se produce eso? ¿Qué está pasando allí? Entonces el niño que tiene pensamiento animista dice, el sol se va a su casa, señor, porque viene la noche. Animismo. Entonces Piaget le dice, no, 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 niño, escucha, escucha. La Tierra es redonda, gira sobre su eje. Y eso da la ilusión de que el sol se oculta. Entonces el niño, mira, egocéntrico, le dice, no, señor Piaget, usted está equivocado. El sol se va a su casa a dormir. ¿Por qué? Le dice Piaget. Mire el sincretismo, porque yo lo vi en la mañana trabajando. En la mañana vi al señor Sol arriba trabajando. Mira, pensamiento sincrético. Utilizar cualquier argumento ilógico. Lo vi trabajando, señor, por eso que ahora se va a dormir. Mira, ahí tienes egocentrismo, animismo, sincretismo. Ya, los niños son así, por eso creen en Santa Claus, por eso son fantasiosos, etcétera, etcétera. ¿Se entendió lo que es egocentrismo? Quiero respuestas allí, porque eso me costó varios minutos, estoy cansado, pero sin embargo te enseño. ¿Se entendió? Quiero respuestas ahí, quiero retroalimentación. Gracias. Uno más. Uno más. Vamos. Ya, ok. Están allí. De repente están tomando sopa ahí, almorzando y no han entendido nada. Ya. Sí me están siguiendo. Bien, avanzamos. Entonces el niño menor de 6 años es egocéntrico, animista, sincretista, ¿ok? Pensamiento prelógico. En el desarrollo psicosocial, el niño está en la etapa de sentimiento de iniciativa, quiere hacer cosas, pero puede cometer travesuras y recibir castigo que genera sentimiento de culpa. Cuando mamá pega, grita, sentimiento de culpa en los niños, ¿ok? Obviamente que grita porque hicieron travesuras, pero la moraleja es que a los niños no le des castigo positivo, no le pegues, no les insultes, no les grites, que es castigo positivo. En todo caso, aplica castigo negativo, ¿no? Quítale, ¿no? La televisión, quítale, por ejemplo, las golosinas, ¿no? Como castigo negativo, ¿ok? Hacia los 5 años se da la identidad de género. El niño sabe que es varón, la niña sabe que es mujercita por la ropa, los juguetes, etcétera. Vayamos a niñez intermedia. Vamos controlando el tiempo. Me quedan 26, me queda media hora me queda. Niñez intermedia, de 6 a 11 años. Desarrollo físico, crecimiento corporal lento.
lento. Desarrollo cognitivo. Aparecen operaciones reversibles. Aparece el pensamiento lógico y operaciones lógicas reversibles, que quiere decir pensamiento de ida y vuelta. Y aquí recomiendo un video para los que quieren profundizar en mi canal, La Psicología del Futuro. El video se llama Desarrollo Cognitivo y Cultura. En ese video se presentan niños venezolanos y niños peruanos evaluados con las pruebas de Piaget, evaluados niños venezolanos, niños peruanos. Ok, ese video tiene ya 3 años en mi canal, donde se observa las tareas de conservación, reversibilidad, ok, de la sustancia, ¿no? Preservación de la sustancia. Formación de conceptos, ahí está en ese video. Ok, el niño de primaria tiene razonamiento inductivo, pero no tiene razonamiento hipotético deductivo, que recién va a aparecer hacia los 11, 12 años. Ok, el niño se deja engañar por la percepción, eso es lo que sucede, ¿no? Y lucha por descubrir el truco, ¿no? De cómo está funcionando el mundo físico, ¿ok? Bueno, ese es el desarrollo cognitivo, aparece pensamiento reversible, lógico, aparece la clasificación, la seriación. ¿Por qué el niño, cuando Piaget le quiere explicar sobre el Sol que gira sobre su eje, el niño menor de 6 años es egocéntrico? ¿Por qué? Porque no tiene operaciones reversibles, porque no tiene capacidad de clasificar, entender, comprender, no tiene la capacidad. Eso es lo que sucede, porque el niño está en una etapa de operaciones concretas. El niño tiene que ver, ¿no?, el fenómeno para poder entenderlo. Bien, vayamos al desarrollo psicosocial. Como ya dijimos, sentimiento de laboriosidad, si aprende a leer, escribir y aprende matemáticas bien, versus sentimiento de inferioridad, ¿no? Por problemas de aprendizaje, por ejemplo. Ya el niño tiene completamente juegos reglados, ¿no? Ahora vayamos a la adolescencia, que para mí es la mejor etapa de la vida y lamentablemente ustedes están saliendo de esa etapa, lamentablemente. Porque lo que le voy a decir es importante para los adolescentes. La adolescencia se considera de 11 años a 20 años. Es una creación de la cultura occidental. La adolescencia no es una etapa biológica. La adolescencia es una etapa cultural de protección al menor. El Estado en Perú ahora te protege solo hasta los 18 años, pero antes, te comento, protegía hasta los 21 años. Se consideraba menor de edad. Es cultural porque lo que el Estado peruano en este caso, promueve es la educación y que no puedes, ¿no?, abusar de los menores de edad, ¿ok? Cumpliendo las leyes, ¿no?, o las recomendaciones de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, la adolescencia, como estoy comentando, fíjate, es cultural, porque antiguamente, a comienzos del siglo XX, por ejemplo, los niños trabajaban 14 horas. Por ejemplo, antes, en el siglo XIX, XVIII, cualquier adulto de 40 años se casaba con una niña de 11, 12 años, no pasaba nada. 13, 14 años, no pasaba nada, estaba bien visto, porque no existía la idea de adolescencia. Ahora no, ahora te protege el Estado hasta los 18 años, no puedes tocarle, porque lo que el Estado quiere es educación para esas personas, que no abusen de esas personas, ¿ok?
Se considera que la etimología de la palabra adolescencia viene de adolescere, palabra latina, que significa crecimiento, etapa de crecimiento. Vayamos a la dimensión física. Hacia los 11 años aparece una etapa dentro de la adolescencia que se llama pubertad. La pubertad aproximadamente dura 2 años, donde entra en juego el sexo gonadal. El sexo gonadal son las hormonas del crecimiento, de las características sexuales secundarias por hormonas. En este caso, el estrógeno genera la primera menstruación, generación de óvulos, pero también genera crecimiento de masa corporal. En el caso del hombre vendría a ser la testosterona, que generan ambos, el estrógeno y la testosterona, generan las características sexuales secundarias, lo que se llama características sexuales secundarias, ¿ok? Dentro de las características sexuales secundarias tenemos en la mujer la aparición de senos, ¿ok? Acumulación de grasa en el pecho, que de ahí sale la leche materna del futuro, acumulación de grasa en las nalgas, piernas, ensanchamiento de caderas. ¿Para qué? Las caderas anchas para la gestación, ¿no? En la marcha bípeda. Ustedes deben saber que nosotros, los seres humanos, que caminamos por bipedestación, caminamos en dos piernas, en la filogenie, pues nos hemos puesto de pie, porque antes caminábamos en 4 patas. Entonces, si la hembra humana está en 2 piernas, está de pie, pues las caderas tienen que modificarse. Por eso las mujeres tienen caderas anchas, ¿ok? Para alojar allí al feto, ¿ok? Sostener el feto en las caderas. Y como estoy comentando, el ensanchamiento de las caderas tiene que ver con las hormonas del sexo gonadal. En el caso de los hombres, ensanchamiento de la voz, perdón, engrosamiento de la voz, ensanchamiento de los hombros, aumento de masa corporal, de masa muscular, perdón. El hombre le salen músculos, no más que la mujer. Y como estoy comentando, vellosidad facial, vellosidad púbica. Bien, preguntas. A ver, John Jiménez tiene una pregunta para mí. Un ratito, perdón, déjeme respirar, que estoy cansado. Ya tengo para 6 horas hablando. Tengo 5 horas, 40 minutos como loro hablando. Sudando acá, sudando. Y eso que me bañé temprano, pero ahora, disculpen, ¿ah? Ya, a ver, John Fernando Sebastián pregunta si un niño, pero tienes que ponerle edad. Por ejemplo, ¿puede haber niños de 4 o 5 años que no sean egocéntricos? Sí, pero serán casos muy raros. Serán niños genios, pues, niños genios. Un niño genio, que te digo, de 3, 4 años, ese aprende a tocar piano, aprende matemáticas, aprende física, porque tiene una gran memoria, un lóbulo frontal poderoso, ya, pero esa es una excepción, ¿no? Que puede entender eso. Lo normal, en la curva de Gauss, recuerden la campana de Gauss, por favor, recuerden que la ciencia estudia lo normal, pues, ¿no? Lo normal, lo que es el promedio, estudia la ciencia en la campana de Gauss. Si hubiera un niño que puede entender a los 4 o 5 años, un niño que sea descentrado, no es egocéntrico, ¿no?
Lo contrario para Piaget de egocentrismo es descentración. Mira, centración del yo, salir del yo, ponerte en el lugar del otro, que no es empatía, estamos hablando de cognición. Entonces, de repente, al caso que presenta John Fernando Sebastián, que un niño que puede entender por qué se oculta el sol y te diga porque la Tierra gira sobre su eje, estaríamos hablando de un niño que sea descentrado, tiene descentración del yo, ¿ok? Y es un niño, pues, inteligente, ¿no? Más de lo común. ¿Ok? Respondí la pregunta, John Fernando. Respondí la pregunta, pregunto. Eh, a ver, Luis Fernando Jesús pregunta, ¿cuándo aparece el lenguaje? Ya hemos estudiado eso hace 2 semanas, creo, o una semana atrás. 2 semanas atrás. ¿Qué es el lenguaje? Signos. ¿Qué son los signos? Acoplamiento de significado, significante. Ya, esos son los signos. ¿Qué es el lenguaje? Signos verbales. Las palabras son signos verbales. ¿Y qué es una palabra? Una palabra es el acoplamiento del significante, la voz, por ejemplo, de la palabra perro. Si yo digo la palabra perro, el significante es los fonemas. Los fonemas, los fonemas P, E, R y O que se han juntado. Los fonemas son los significantes. Y el significado sería la idea de perro. El significado sería la idea de perro. Si yo digo la palabra perro, tú te imaginas un perro inmediatamente. Ya eso se llama lenguaje, a esa capacidad de acoplar significado a significante. Bien, pero ¿cuál es tu pregunta, John Fernando? John Fernando Sebastián, ¿cuál es tu pregunta? Cuando aparece el lenguaje, la descentración se da hacia los 6, 7 años. La descentración para Piaget sería lo que para Vygotsky es el pensamiento verbal. Ya le entendí la pregunta de John Fernando Sebastián. Sí, la descentración aparecería por el lenguaje, pero por el lenguaje internalizado. ¿Ok? Lenguaje, vamos a ponerlo mejor, el habla interna, el habla internalizada, daría la capacidad de descentración. ¿Ok? La pregunta de John Fernando Sebastián, o perdón, de Luis Fernando Jesús, está buena pregunta, ¿no? Sí aparece, pero por la internalización del habla, el habla interna. Bien, avanzamos porque me quedan 18 minutitos. Ahora, vayamos a la etapa de pensamiento hipotético deductivo. En la adolescencia, pues estamos hablando de los 11 años hasta los 20 años, ya razona como adulto, razona con operaciones lógicas. Surge el pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué es el pensamiento hipotético deductivo? Manejar operaciones de la lógica, sobre todo la operación si P, entonces Q. ¿Ok? Si P, entonces Q sería la operación del adolescente, ¿no? Que le da causalidad, ¿no? Y pensamiento sistemático, ¿no?
Algo que los niños de menores de 11 años no pueden. Por lo tanto, al adolescente no le debes mentir, le debes hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque ya tienen pensamiento lógico, lógico verbal, ya tienen pensamiento hipotético deductivo y tienen reflexividad. De P a Q pueden reflexionar de Q a P y darse cuenta que tú le engañas. Por lo tanto, peligrosos, se ponen rebeldes los adolescentes, porque tú le mientes, le engañas, ¿ok? Ya, eso se llama estadio, etapa de operaciones formales, según Jean Piaget, ¿ok? Pero es la capacidad de reversibilidad con el lenguaje, ¿no? Manejar de P a Q, de Q a P, el razonamiento. Bien, ahora, los adolescentes pueden ser muy inteligentes, pero tienen un talón de Aquiles. Tienen un punto débil que se llama egocentrismo racional. Es decir, el adolescente se pone terco, egocéntrico, pues, no escucha opinión de otros. ¿Ya? ¿Y por qué se produce eso? Por la audiencia imaginaria. Creen que lo observan y que lo quieren manipular. Y por la fabulación personal, que significa creer que no te va a pasar nada. Creer que hay alguien que te protege. Y eso no es verdad. ¿Ok? La fabulación personal, hace que los adolescentes asuman conductas de riesgo, muy peligroso. ¿Ok? Este, como ya dije, egocentrismo significa no aceptar opiniones de otros. Entonces el adolescente, cuando papá le quiere aconsejar, el adolescente le dice, papá, tú eres viejo, tú no sabes. O le dice a la mamá, mira mamá, tú eres de otra generación, tú no sabes. Y eso es falso. Ya ese es egocentrismo racional. No quieren escuchar opinión ajena. ¿Ok? ¿Cuál es la moraleja para los adolescentes? La moraleja es que cada vez que vayas a tomar una decisión importante, pide consejo, pide orientación ante una decisión importante de tu vida. No cometas el error de ser egocéntrico racional. ¿Ok? Disculpen que estoy muy cansado. Preguntas, porque estoy muy cansado. Me quedan 13 minutos, hacemos la lucha. Sino que las preguntas me ayudan a descansar un poco, ¿no? A tomar aire. Muy bien, avanzamos. Vayamos ahora a razonamiento moral en el adolescente. En la adolescencia, el adolescente se encuentra en un razonamiento moral convencional, en tránsito del razonamiento preconvencional al convencional. Ahora, ¿quién plantea la teoría del crecimiento, del desarrollo, de la moral? El psicólogo Lawrence Kohlberg dice que la conciencia moral, que es lo mismo decir razonamiento moral o juicio moral, pasa por tres etapas. Una etapa preconvencional, donde el niño no conoce la convención moral. Por lo tanto, el niño es heterónomo. Anota la etimología. Hetero significa otros. Nomos, ley. Otros te imponen la ley de lo bueno y lo malo. ¿Qué es moral? Decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Entonces, el niño menor de 10 años tiene moral preconvencional, moral heterónoma, que funciona con premios y castigos. Por ejemplo, una mamá le dice a su hijo, Juanito, cepíllate los dientes, porque acaba de comer dulce. Entonces el niño no hace caso. La mamá le amenaza con castigo, va corriendo a cepillarse. Ya eso se llama moral heterónoma. Pero después, desde los 11, 12 años a más, se entra en una etapa que se llama convencional, donde ya se conocen las normas morales.
Se sabe que mentir es malo, matar es malo, robar es malo. Pero ahora, Lorenz Kohlberg descubre que hay un razonamiento moral superior que le denominó postconvencional, moral autónoma. Anota, el prefijo auto significa por sí mismo, nomos ley. Ya. ¿Qué usa la persona que tiene razonamiento postconvencional para razonar? Anota, utiliza principios éticos superiores a la convencionalidad moral. Ok, mira el caso de un hombre que devuelve dinero en la comisaría. Ok, para que encuentren a los dueños. Ya, esa es una moral postconvencional. El prefijo post significa ir más allá de la convención. Eso significa postconvencional. ¿Cuáles son los principios éticos? ¿No? Anoten, los derechos humanos, por ejemplo, te ayuda en el razonamiento postconvencional, te ayuda mucho. Vayamos al desarrollo psicosocial en la adolescencia. Según Erik Erikson, el adolescente se encuentra en el conflicto de dos sentimientos. Sentimiento de identidad del yo versus sentimiento de confusión de roles, fantasías homosexuales, que ya dijimos. ¿Ok? El adolescente, por eso papá y mamá tienen que estar allí pendientes del desarrollo del adolescente. Porque los adolescentes, ¿cómo son? Necesitan afirmación, búsqueda de autonomía, inseguridad, inestabilidad laboral, perdón, emocional, disculpen que me estoy quedando dormido. ¡Ayuda! Me estoy quedando dormido, disculpen, ya me voy para 6 horas. Me estoy quedando dormido, ya estaba cansado, les cuento. Menos mal que la próxima semana ya es la última sesión, ¿no? Ya terminamos este curso, pero bueno, yo quiero terminar ya porque la verdad que los lunes y los miércoles termino, pero muy cansado. Y como estoy viejo, les comento, me canso mucho. Yo ya tengo más de 60 años, me canso mucho. Pero bueno, vamos a cerrar este tema porque nos quedan 8 minutos. Los adolescentes son inseguros y bueno, ¿por qué dije que es la mejor etapa? Por el enamoramiento, por las experiencias amorosas. Se enamora uno de adolescente. La chica se pone bellísima, el chico se pone guapísimo. Se enamoran, ¿ok? Pero también les comento que ahorita por el COVID-19, pues los adolescentes están sufriendo mucho porque se les está negando esta experiencia. Vamos cerrando. Adultez temprana, de 20 a 40 años, desarrollo físico excelente, desarrollo cognitivo, pensamiento postformal, que quiere decir que tienes que ir más allá de la lógica. ¿Por qué más allá de la lógica? Porque en la vida hay un montón de cosas que no tienen lógica, no tienen ni pies ni cabeza, te comento. ¿Ok? Por ejemplo, tú tienes a tu papá que te dice que no consumas alcohol y tu papá viene mareado de alcohol. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Ves? Entonces te va dando cuenta que las cosas son flexibles, que las cosas son contradictorias, ¿no? En la vida tú vas a encontrar misterios que no tienen resolución, ¿ok? Por ejemplo, creer en Dios o no creer. Tenemos que ir de manera posformal, porque creer o no creer es ir más allá de la lógica, porque no se puede demostrar científicamente que sí o que no existe Dios. Entonces te vas dando cuenta que para poder adaptarnos tenemos que tener pensamiento relativista, flexible, dialéctico, ir, entender las contradicciones de la vida. Eso se llama pensamiento postformal.
De 20 a 40 años se puede entrar en el aspecto psicosocial, en el conflicto de intimidad, ¿verdad? Sentimiento positivo, el sentimiento de intimidad versus el sentimiento de aislamiento. Sentimiento de identidad es formar pareja, formar familia, versus sentimiento de aislamiento, pelear, discutir, romper la pareja, estar solo, solitario, ¿ok? Genera sentimiento de aislamiento. Vayamos a la penúltima. De 40 a 65 años, ya estamos terminando. Desarrollo físico, comienzan los achaques de salud, ¿ok? Pasando los 40 años te engordas mucho, tienes problemas sensoriales, ya visitas al médico muy frecuentemente. Desarrollo cognitivo, muy bueno, desarrollo cognitivo, buena memoria de trabajo, buena memoria a largo plazo, ¿ok? Desarrollo psicosocial, sentimiento de generatividad, sentimiento positivo. ¿Quiénes tienen sentimiento de generatividad? Los que tienen estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad familiar, tienen sentimiento de generatividad, viven felices, versus sentimiento de estancamiento. ¿Quiénes tienen sentimiento de estancamiento? Frustración, envidia, sentimiento de venganza, sentimiento de estancamiento. Personas con inestabilidad económica porque no estudiaron nunca ninguna carrera, personas que no tienen estabilidad económica, familiar, pues andan peleando y se sienten frustrados, estancados. Cerramos con, porque me quedan 4 minutos, vejez, senectud, adultez tardía, desarrollo físico, achaques más fuertes, enfermedades crónicas, desarrollo cognitivo, tienen buena memoria a largo plazo, anoten ese dato. Inteligencia cristalizada es buena memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque los ancianos se acuerdan de todo. Lo que aprendieron en el colegio, lo que aprendieron en la universidad, ahora que tienen 70 años se acuerdan de todo, pero tienen mala memoria a corto plazo, porque se olvidan de las cosas del presente. Por ejemplo, el abuelito va a la cocina, no sabe para qué fue, ya se olvidó. Desarrollo psicosocial, conflicto de sentimiento de integridad. La persona que cumplió con su deber está tranquilo de anciano. Versus sentimiento de desesperación. Los que no cumplieron con su deber. ¿Quiénes son esos? Los que no sacaron adelante a su familia, los que tienen crímenes, delitos, tienen sentimiento de desesperación ahora que se acaba su vida. ¿Ok? Muy bien, hemos terminado y anoten las claves de las preguntas de examen. Perdón, del cuestionario. Pregunta número 1, letra D. Pregunta número 2, letra D. Pregunta número 3, letra C. Pregunta número 4, letra C. Número 5. Número 6, B. Número 7, A. Número 8, letra A. Número 9, letra D. Y cerramos. Número 10, letra B. Hemos terminado. Les deseo una bonita semana. Lávense la mano seguido si salen a la calle.
De preferencia, no salgan a la calle, no vaya a ser que traigan el virus y maten al abuelo, maten a la abuela, maten a papá. Ese es el peligro. El COVID generalmente no mata a los niños, no mata a los adolescentes, no mata al joven menor de 40 años. Pero los que pasan de 40 años, esos sí están en peligro. Con la vacuna, porque la vacuna te protege 90%. El otro 10% es buena o mala suerte. Ok, bueno, hemos terminado. Cuídate mucho. Entren al canal La Psicología del Futuro. Nos vemos. Chao.